El malestar de Alexander López con Gustavo Petro, una historia de desencuentros. Recientemente, Alexander López ha expresado su frustración ante la decisión de Gustavo Petro de aceptar su renuncia como director de planeación, un hecho que lo tomó por sorpresa. López, quien durante años había trabajado codo a codo con el presidente, no imaginó que Petro tomaría esa decisión tan rápidamente. Este hecho ha generado un gran revuelo en la opinión pública, pues para muchos refleja la creciente tensión que existe entre ambos. En su círculo cercano, López no ha ocultado su malestar, asegurando que jamás pensó que su renuncia sería aceptada de esa manera. Este episodio ha puesto en evidencia la fractura de una relación que hasta hace poco parecía sólida. La renuncia sorpresiva y el impacto de la decisión. La renuncia presentada por Alexander López no fue más que un acto protocolario, común entre aquellos funcionarios que dejan sus cargos. Sin embargo, lo que muchos no esperaban fue la rapidez con que Petro aceptó esta renuncia. Para López, esta acción fue un golpe inesperado, ya que pensaba que su cercanía política con el presidente lo colocaba en una posición más sólida dentro del gobierno. De hecho, muchos consideran que la decisión de Petro de aceptar la renuncia de forma tan tajante refleja una desconexión que había estado creciendo entre ambos. Aunque puede parecer una simple acción administrativa, para López tiene un peso emocional considerable. Este gesto se ha convertido en un tema central de discusión entre los observadores políticos. El antecedente de 2022, signos de distanciamiento. Este no es el primer episodio en que la relación de Alexander López con Gustavo Petro se ve afectada. En 2022, cuando se trató de decidir quién presidiría el Congreso durante la primera legislatura del gobierno de Petro, López esperaba recibir el apoyo del presidente, pero en cambio, Petro favoreció a Roy Barreras, quien ha sido una figura cercana al presidente durante mucho tiempo. Esta decisión dejó claro que, a pesar de la cercanía política que compartían, López no formaba parte de los planes inmediatos de Petro para los puestos clave del gobierno. La situación no solo causó malestar en López, sino también en varios sectores del Polo Democrático, el partido que en su momento fue un aliado fundamental de Petro. Muchos consideran que este episodio fue una clara señal de que la relación entre ambos estaba pasando por momentos difíciles. El trato de Petro hacia López, un malestar persistente. El trato que Gustavo Petro ha dado a Alexander López ha sido motivo de discusión entre varios analistas políticos. Algunos sostienen que, en los últimos meses, Petro ha sido indiferente con López, lo que muchos interpretan como un maltrato o una falta de consideración hacia quien fue un actor clave en su ascenso político. De hecho, esta actitud podría reflejar una estrategia de Petro para concentrar el poder en manos de aquellos que considera más cercanos a su visión política, dejando de lado a quienes en algún momento fueron aliados cercanos. Este tipo de decisiones podrían tener efectos negativos en la cohesión interna del gobierno, generando tensiones y desencuentros dentro del equipo del presidente. Francia Márquez y la relación rota con Petro, la influencia en López. Un factor clave en el malestar de Alexander López es su cercanía con Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia. López y Márquez han compartido una relación política cercana desde hace tiempo, pero esta conexión ha estado marcada por las tensiones entre la vicepresidenta y el presidente Petro. A lo largo de su mandato, Petro y Márquez han tenido diferencias públicas que, aunque no han llevado a una ruptura total, sí han dejado claro que no existe la misma cercanía que antes. En este contexto, López se ha visto atrapado entre estos dos polos de poder, lo que ha complicado su posición política. La relación entre Petro y Márquez se ha tensado, y los efectos de esa ruptura se han extendido a otros miembros del gobierno, como López. ¿La fractura entre Petro y Márquez, un factor determinante en la renuncia de López? La relación entre Gustavo Petro y Francia Márquez ha sido un tema de controversia desde el inicio del gobierno.
Aunque ambos compartieron una campaña exitosa, las tensiones entre ellos han sido palpables y la vicepresidenta ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con ciertas decisiones del presidente. Esta distorsión en su relación ha afectado a quienes están cerca de ella, como Alexander López. Muchos creen que la renuncia de López y su distanciamiento de Petro son el resultado de esta fractura entre el presidente y la vicepresidenta. López, al estar más alineado con Francia Márquez, se ha visto en una posición incómoda, ya que el presidente parece haber tomado decisiones que afectan tanto a su carrera como a la estabilidad política dentro de su propio gobierno. El impacto de estas tensiones en las elecciones de 2026. El desencuentro entre Alexander López y Gustavo Petro podría tener repercusiones a largo plazo en la política colombiana, especialmente con miras a las elecciones de 2026. Las tensiones internas dentro del gobierno podrían dividir a los sectores progresistas y afectar la unidad del bloque político que respalda a Petro. Muchos creen que la salida de López es solo el principio de una serie de reacomodamientos políticos que podrían marcar la pauta de las próximas elecciones. Si los desacuerdos continúan profundizándose, podrían surgir nuevas alianzas y fracciones dentro de la política colombiana, lo que podría alterar el panorama electoral en los próximos años. El futuro político de Alexander López, ¿qué opciones tiene? Después de la aceptación de su renuncia, Alexander López se enfrenta a una encrucijada política. Si bien es un político experimentado, su futuro dentro del gobierno de Petro parece incierto. La relación rota con el presidente y las tensiones con otros miembros del gobierno lo colocan en una posición compleja. Sin embargo, no se puede descartar que López busque nuevas oportunidades dentro del ámbito político colombiano, ya sea dentro de otro partido o en una nueva coalición. A pesar de las dificultades actuales, López sigue siendo una figura importante en la política colombiana y su capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias podría determinar su futuro político. Reflexiones finales sobre la situación entre Petro y López. El conflicto entre Alexander López y Gustavo Petro refleja las dificultades que enfrenta el gobierno colombiano en términos de cohesión interna y manejo de sus relaciones políticas. Las tensiones entre Petro y otros actores clave como Francia Márquez han tenido un impacto en la estabilidad del gobierno y han generado una serie de desencuentros que ahora parecen estar afectando a figuras como López. El futuro político de todos los involucrados será clave para entender cómo se desarrollan las dinámicas en los próximos años, especialmente con la proximidad de las elecciones de 2026. Si te ha interesado este análisis sobre la relación entre Alexander López y Gustavo Petro, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más noticias y análisis políticos. También te invitamos a dejar tus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensas sobre la situación de Alexander López y su relación con el presidente? Tu opinión es importante.